Prestando atención al consejo de Dios. Reflexión número 200. Dios bendiga de una manera especial a la iglesia Apocalipsis 3:8 y Dios bendiga a todas aquellas personas a quienes va a llegar esta mini reflexión, dando gracias al Todopoderoso porque nos permite estar trayendo esta serie de mini reflexiones, amén, para que nuestras vidas sean fortalecidas a través de estas palabras. Hoy estaremos hablando acerca de la importancia de prestar atención al consejo de Dios. Constantemente Dios está hablando. Dios de una u otra manera vive hablándole a la humanidad y nos dejó un manual de vida que es la Biblia. Y ahí la Biblia está llena de consejos. Ahí vemos de todo tipo de consejos para nosotros poder vivir esa vida de excelencia en Dios. Sabemos que como seres humanos constantemente estamos pidiendo consejos. A veces le pedimos consejos a los padres, otros al esposo, la esposa, al amigo, al vecino. A veces hay decisiones que hay que tomar y nos sentimos a veces incapaces de tomar una decisión y pedimos consejo. Pero hoy queremos profundizar en la importancia de pedir el consejo de Dios y prestar atención, porque muchas veces Dios nos habla, pero no prestamos atención. ¿Por qué? Porque a veces no prestamos atención porque estamos distraídos en otras cosas. No prestamos atención porque simple y llanamente quizás el consejo que Dios nos va a dar no es el que queremos escuchar. Pero qué lindo que cuando usted le pide un consejo al Señor, usted esté dispuesto a que el consejo que le dé lo reciba, porque al final será el mejor consejo. ¿Cuántas veces Dios al pueblo de Israel lo aconsejó? Me encanta cuando en el libro de Deuteronomio el Señor le habla acerca de la vida y la muerte. Cuando le dijo, ustedes escojan, ustedes tienen la libertad de decidir, escojan, ¿quieren la vida o la muerte? Está a su mano, la bendición o la maldición. Pero él le dijo, escojan la vida, yo les doy a elegir, les digo lo que hay, pero al final tú decides. Entonces hoy Dios quiere que tú decidas el consejo de Él, porque a veces escucharás varios consejos y quizás te vayas por el consejo que nos dé alguien que es importante para tu vida, pero no siempre los consejos de quienes no quieren es el mejor. ¿Por qué? Porque al final Dios es el que sabe el futuro, Dios es el que conoce la realidad de lo que va a pasar con lo que tú quieres hacer. Y me encantan, vamos a hablar acerca hoy de los salmos. A mí me encanta el libro de los salmos. El rey David, que la verdad es un ejemplo tan hermoso de pedir consejos. El rey David en un momento determinado no tomó decisiones correctas, pero él basó su vida en pedir consejería a Dios. Y en momentos difíciles de su vida, él se atrevió a no moverse por emoción, sino escuchar y prestar atención, porque son dos cosas, escuchar y prestar atención al consejo de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de los Salmos capítulo 16 y estaremos leyendo el versículo 5 y 6. Leemos con autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustenta mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en la noche me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¡Wow! De verdad que cuando profundizamos el libro de los Salmos, ver cómo David se deleitaba en la presencia de Dios. En la Biblia, Jesucristo sabemos que habló mucho de la oración, aparte de que él mismo dio ejemplos de oración. Pero el salmista del Antiguo Testamento habló muchísimo de la oración y alabanzas a Dios. El libro de los Salmos es un libro de alabanza, de adoración y de oración en momentos difíciles. Qué lindo ver un hombre que dio un ejemplo, que era un hombre sujeto a pasiones y también con defecto, dio un ejemplo de la importancia de obrar según Dios, de escuchar el consejo. Por eso es que nuestro Padre Celestial, cuando decidió escoger a David, dijo que él tenía un corazón conforme a su corazón, porque ya Dios conocía quién era David. Ya Dios sabía el futuro de David, porque sabía el corazón que había en él, el deseo de agradarle.
Y vemos que cuando David habla de Dios, habla con un deleite. Y si usted ve en el versículo 5 dice, Jehová es mi porción, la porción de mi herencia. O sea, si vamos a hablar de herencia, sabemos que cuando se trata de dar herencia, la gente piensa en lo monetario, piensa en casa, piensa en cosas económicas. Pero David se sentía feliz porque su herencia era Jehová. Su herencia era Jehová, porque Jehová era su todo. Él se sentía hijo. Y cuando un hijo escucha el consejo, se detiene a escuchar el consejo de su padre, le va bien. Y David se sentía hijo, porque cuando tú recibes herencia de tu padre, vas a recibir lo mejor. Y tu Padre y mi Padre Celestial, que es Jehová de Dios de los ejércitos, nos quiere dar lo mejor. Qué lindo es poder en estos tiempos tan difíciles, en donde es tan difícil decidir, escuchar la voz de un Padre que te va a direccionar, que me va a direccionar sobre las cosas que tengo que hacer. ¿Cuáles son las urgencias que tienes? El consejo que necesitas en determinadas situaciones de tu vida. Dios está dispuesto a darte el consejo correcto. David en el versículo 6 dice, tú sustenta mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. O sea, él se sentía una delicia. Él sentía que estaba en lugares deleitosos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque Dios le estaba direccionando, porque Dios le estaba guiando, Dios le estaba, amén, encaminando hacia lo que él quería. Dios mío, es tremendo cómo nosotros podemos evolucionar positivamente cuando escuchamos y prestamos atención al consejo de Dios. Y hoy Dios nos trae esa palabra para que entendamos que tenemos al mejor consejero del mundo. Y lo sabemos, pero a veces ante situaciones quizás sencillas, aún sencillas, no le preguntamos a Dios porque quizás pensamos, no, Dios no le interesaría esas cosas, quizás a Dios le interesa algo más importante. Tú eres importante para Dios y todo lo que tenga que ver contigo es importante. Por eso Dios quiere que nosotros lo pongamos, lo metamos en nuestras decisiones y escuchemos lo que Él nos dice. Por eso es que el salmista, luego en el versículo 7 dice que bendeciré a Jehová que me aconseja. Wow. Él hizo de Dios su consejero. Él hizo de Jehová su consejero. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Él se gozaba porque le iba bien, porque él recibía consejo de Dios. Recuerdo que cuando el rey David se vio en un momento difícil porque irrumpieron los enemigos y se llevaron a su esposa y a las esposas de todos los hombres de guerra que andaban con él. Y un momento difícil en donde lo iban hasta a apedrear porque estos hombres estaban, afligidos. Dice que cuando él se vio en esa angustia, él consultó a Jehová. Dije, wow, Señor, qué ejemplo. Es un ejemplo que necesitamos seguir, un ejemplo digno de seguir. En desesperación, lo más fácil es buscar cualquier consejo y a veces nosotros mismos nos autoaconsejamos. Pero Dios quiere que nosotros busquemos consejo de Él. ¿Sabe por qué? Porque así nosotros no vamos a cometer tantos errores. Porque lo que nos dejamos direccionar por Dios, vamos a hacer lo correcto. Por eso esa amistad decía en el Salmo 139, 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque la dirección de Dios nos alumbra, nos guía, nos encamina y nos instruye. Vamos a ser parte de lo que se mueve por la dirección de Dios en este tiempo. En estos tiempos ya finales y decisivos, en donde hay tantos consejos por doquier, pero muchos no te llevan al propósito que Dios quiere. Mas sin embargo, si tú y yo escuchamos el consejo de Dios, llegaremos a donde Dios quiere que lleguemos. Y luego nos gozaremos cuando veamos los resultados positivos. ¿Quieres resultados positivos? Escucha el consejo de Dios, presta oído al consejo de Dios, pasa tiempo en su presencia para que Él te direccione. ¿Cómo Dios habla? Dios habla de muchas maneras. Cuando prestamos atención nos daremos cuenta, porque nos habla al corazón, nos habla por la palabra, nos habla a la mente, nos habla a través de situaciones y a veces nos lleva sin decirnos, pero va a salir bien porque Él nos dirige. Si prestas atención,
te vas a dar cuenta cuando Dios te dirige. Si prestas oído, si estás en esa comunión con Dios, Él te lo va a hacer entender, porque Él es fiel. Su presencia te direccionará, te guiará y te llevará al propósito, porque todo consejo de Dios te encamina al final, que es su propósito. Amigo, como siempre, quiero invitarte a que tú seas parte de aquellas personas que aprenden a escuchar el consejo de Dios. Y solamente puedes hacerlo teniendo un encuentro con Él a través de la oración, porque Él dice que sus ovejas le oyen su voz y le obedecen. Y para pertenecer a esas ovejas, a esos hijos legítimos, necesitas dar el paso. Atrévete y Dios te aconsejará correctamente. Y así va a dejar de cometer tantos errores, porque muchas veces o siempre que hacemos la cosa no conforme a Dios, fallamos, porque Dios es experto en direccionarnos. Solo tienes que decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres nunca. Acéptame como tu hijo o tu hija y yo te acepto como mi padre. Renuncio al mundo y a todo lo que me desvíe de tu propósito. Si hiciste esta oración, hoy pasas de muerte a vida. Y tú, Iglesia de Cristo, vamos a prestar atención a lo que Dios está hablando. Dios está hablando de muchas maneras y podremos recibir dirección. Dios te bendiga y Dios te guarde. De este lado estuvo la pastora Raquel Mateo, desde aquí, desde Madrid, España. Nos vemos en la siguiente mini reflexión. Y recuerde siempre, no lo olvide, necesitamos seguir adelante, no volver atrás, porque el cielo es nuestra última parada. Shalom, shalom.